El libro Boreal es una novela de fantasía urbana. Desde que tú tienes la idea hasta que la has bajado a la realidad, digamos, ¿cómo es un poco tu proceso? ¿Cómo puedo avanzar en mi historia si sé el inicio y el final, pero no sé cómo darle forma? ¿Cuáles son tus fuentes, tanto de inspiración como de documentación, para el tema de mitología y traerlo a la actualidad? Bienvenidos a la primera entrevista que vamos a hacer con José Cordero, escritor de fantasía juvenil, fantasía urbana, que nos va a estar hablando ahora en un momentito de su obra y de cómo va todo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo en orden, todo bien, muchas gracias. Aquí Bienvenido. yo a plena luz, aquí son las 3 de la tarde. Sí, sí, aquí ya es por la noche, aquí ya hemos cenado y todo, o sea que imagínate. Ya van Justo, de justo. salida. Sí, 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 ya estamos casi para irnos a dormir. Pero bueno, Excelente. el cambio horario. Tengo que ir a ver México, que tiene que ser bonito y a ver qué tal por allí. Sí, Oye, seguro te bienvenido, gusta. bienvenido a esta Gracias, sección. gracias. Gracias por la invitación, Guillermo. Nada. Oye, pues cuéntanos un poquito, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas con él? Bueno, preséntate un poquito, cuéntanos qué es lo que haces, quién eres y qué haces un poco por aquí. Claro que sí. Bueno, primero que nada, soy José Cordero, soy escritor. Además de ser escritor, soy pedagogo y productor musical. Y el día de ayer fue el lanzamiento de mi primera novela, el libro Boreal. Es una novela de fantasía urbana. La cual, pues, gracias a todos ustedes y bueno, ahí veo a varios que me han estado apoyando, que se están conectando, pues aquí en México ha llegado al top uno en fantasía urbana, llegó también, hace rato Oh, llegó al top uno en fantasía épica, entonces pues le ha estado bien, le ha estado yendo bastante bien acá en México. Yo espero que poco a poco vaya subiendo en otros países de habla hispana, ¿no? Que realmente esa fue mi intención al hacer la autopublicación a través de Amazon, ¿no? Que bueno, tú también pues sabrás al respecto de la publicación, tienes un libro, todo, ¿no? sí, 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 muy bien, oye, mi enhorabuena porque estás consiguiendo un resultado yo creo que muy guay, unos números muy, muy, muy interesantes y más tratándose de una salida de una novela, como tú dices, tu primera novela y que yo creo que está llegando muy bien a la gente y que, por supuesto, aquí el público de España lo vamos a expandir ahora mismo, todo el mundo que está ahora mismo conectándose a leer el libro Boreal. Yo he tenido la oportunidad de estar leyendo gran parte de él y merece bastante Súper. la pena. Muy, 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 muy chulo. Enhorabuena por el trabajo, sobre Gracias, todo. Guillermo. Ha Gracias, sido una pasada. gracias. Entonces, buenas sensaciones, ¿no? Con la publicación de momento. Sí, todo bien. Y fíjate que mucho, y yo creo que parte de que le esté yendo bien al libro, pues tiene que ver que sí, le puse mucho empeño, más allá de que todo el libro fue escrito con, te soy sincero, con mucho cariño, con mucha devoción y realmente busqué transmitir muchas emociones que estaba viviendo en cada uno de los momentos. Más allá de todo eso, sí trabajé mucho y sí estuve reflexionando y asesorándome en el proceso del lanzamiento, ¿no? Todo lo hice de manera totalmente independiente. ¿No? Sí. No tuve realmente una editorial. Trabajé con editores, trabajé con una editorial que hizo la maquetación, pero todos los procesos lo hice, pues yo, ¿no? Y te voy a decir por qué, ¿no? Yo soy también educador y mucho de lo que me gusta hacer es comprender cómo funcionan los procesos, cómo funcionan las cosas para ya digo, hola, ¿qué onda, Diego? Ahorita presento a Diego también. Para poder yo hacerlo después y si alguien lo hace por mí, pues saber qué está haciendo, ¿no? Y que no me vea en la cara. Entonces, mucho lo hice por esa razón y también busqué asesorarme. Por ejemplo, tuve voy a decir, la bendición de encontrar a una comunidad de escritores y una comunidad de gente bastante capacitada que conoce sobre el tema. Por ejemplo, tuve una asesoría con Vivian Gabaza de Marketing para Escritores y Autopublicados de allá Sí. de Barcelona, que increíble, ¿no? Yo empecé con ella, la conocí,
viendo videos de YouTube de cómo hacer el Sí, sí. Instagram para escritores, ¿no? Yo, pues, ¿cómo le voy a hacer para ser productora escritor, ¿no? Si hay un paso muy grande. Mm, Empecé viendo sus videos y dije, "Pf, aquí es, ¿no? Porque tiene mucho carisma, tiene muchísimo conocimiento sí. y de igual manera es una excelente persona. Yo le preguntaba cosas y me las respondí y llegué al momento que dije, ¿sabes qué? Necesito una asesoría, ¿no? Y ya me contacté con ella y boom, ya se me hizo, ya estuve hablando con ella, me asesoró, me ayudó con el lanzamiento, me dijo qué tenía que hacer, qué tenía que mover y listo. Y otra Es persona, una... la cual, ¿mandé? Sí, 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 sigue, sigue, perdón. Ah, perdón. Cuéntanos, cuéntanos. Y la otra persona que de igual manera me asesoró y estuvo en mucho del proceso de lanzamiento, que creo que fue clave, fue Alexandra Castrillón, que es una escritora y de igual manera tiene cursos para escritores y yo diría que es una mentora en este momento para mí, ¿no? Igual es súper buena persona, tiene una calidad increíble de pedagogía, a pesar de que ella no es pedagoga, ella mucho tiempo se dedicó a vender y tiene una experiencia muy grande en eso y lo lleva hacia el marketing para escritores. Y yo de ahí me agarré. Digo, yo soy maestro y yo sé cómo funciona y estoy agarrando mi ideología de producción y de música y la llevo hacia la literatura, Mm, ¿no? Entonces dije, pues sí, aquí soy, de aquí me agarro y no me voy a soltar, ¿no? Que creo que es esencial para poderte desarrollar en cualquier área, ¿no? Tienes que hacer relaciones, ya sean públicas, relaciones humanas y conocer a la gente adecuada para poderte desarrollar sí. correctamente, ¿no? Pero bueno, esto es más que nada sobre el lanzamiento y creo que si le está yendo bien aquí ahorita hablo sobre México porque es a donde ha llegado al top 1 y he estado en el top 10, pues creo que ha sido mucho eso, ¿no? El trabajo y más que nada el asesorarme y el hablar con la gente adecuada. Sí, Sí, yo creo que definitivamente. algunas de las personas que has mencionado sí que las conozco y son unas grandes profesionales. Y creo que has hecho algo que, a pesar de que yo creo que en los primeros libros mucha gente es como que lo tiene muy íntimo, no quiere compartirlo, tiene un poco de miedo ahí, pero sí que creo que has hecho muy bien y creo que es un paso muy importante que yo creo que te viene también por ser un profesional en otros ámbitos que a lo mejor tienes que también hacer ese mismo método. Primero, la promoción que has hecho en redes sociales me parece muy potente. Creo que has hecho una promoción activa, muy, muy gráfica, muy bonita y con los sorteos y todo. Creo que has hecho un buen ejemplo de un desarrollo de una cuenta para crecerla desde abajo. O sea, eso te lo tengo que decir, que le has dado mucho hype, ha dado muchas ganas de leer el libro Boreal y eso es importante. Sí, Eso en primer gracias. lugar. Y luego que lo que te digo, has cometido la buena acción, el buen hacer de decir, me voy a dejar asesorar. Porque hay mucha gente que a lo mejor una primera novela o en general no se dejan, no, yo hago la portada, no, yo hago no sé qué, yo lo maqueto, yo no necesito que esta persona me aconseje. Y en realidad es un error. Y tú ya lo has corregido antes de tenerlo y eso es muy bueno. Es decir, tú ya te has dejado asesorar, has dejado buscar un poco el camino y decir, vale, Claro. tengo esto que es parte de mi inspiración, pero también tengo que sacar un producto de ello. Y quiero que sea un producto de calidad y quiero que llegue a las personas que tiene que llegar. Y entonces la mejor manera, cuando uno no tiene conocimiento o no tanto sobre un tema, es informarse, asesorarse, ver vídeos, contratar asesoría si es Se fue él. necesario. Ya, creo que ya Sí, regresaste. a ver si se te reconecta. ¿Estás ahí? Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿me escuchas? Ya, 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 Vale. ya, ya, ya regresaste. Ahora sí. Sí, bueno, eso, lo que te estaba comentando, que has hecho muy bien en asesorarte y creo que es un gran paso y que hay muchos escritores que no lo hacen y lo veo súper necesario. Gracias. Asesorarse en primeras novelas y creo que eso lo has hecho muy, muy bien. Entonces, bueno, Gracias. vamos a comentar. Sí, dime, dime. Que es que como desde que te contesto y hasta que te llega hay unos segundos, es difícil sincronizarse. Coméntame. No, 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 es que te cortaste un poquito, entonces ya no te entendí lo último, perdón. Nada, sí, lo que te comentaba, que has hecho bien en hacer las asesorías y que creo que Ah, has claro. hecho un perfil muy potente en redes sociales, que es también creo que importante. Y se te ha visto recompensado ahora mismo con el éxito que ha tenido tu novela, que te doy la enhorabuena y seguro que va a ser el principio de
una gran carrera que tienes por delante y ya sabes que aquí tienes tu espacio para cuando quieras volver y comentarnos Claro, sobre libros. claro, gracias. Gracias. Pues sí, fíjate que otra cosa que intenté hacer fue ser disruptivo, ¿no? Es decir, salir un poquito de la cotidianidad de los escritores. Vi muchos perfiles, yo sigo, obviamente, soy fan de Brandon Sanderson, soy fan de Patrick Rothfuss, de Laura Gallego, de muchísimos escritores, ¿no? Que son todavía, pues, contemporáneos. Ujú. Y creo que si algo busqué fue transducir todo mi potencial que tengo como creativo en la industria musical también y como productor, etcétera, y llevarlo hacia mi perfil como escritor, ¿no? De hecho, no sé si sepas, pero bueno, todas las ilustraciones realmente fueron hechas a través de una inteligencia artificial que se llama Midjourney. ¿No? De hecho, me la enseñó Diego Carbonell, no siga Diego por ahí, que Diego es el compositor del tema del libro Boreal, que eso también es parte de lo que también busqué ser disruptivo. Y me enseñó Midjourney, que es una aplicación que tú describes una imagen, más bien describes lo que quiere que dibuje esta aplicación, pones el Mm. estilo, pones diferentes comandos y pum, te da una ilustración. Y hoy en día Sí. creo que el algoritmo, cuando yo empecé el algoritmo, yo empecé hace 3 meses, tampoco empecé mucho, el algoritmo no era, ahí está Dieguito, no era el mejor, pero hoy en día el algoritmo está impresionante la calidad con la cual sale todas las ilustraciones, ¿no? Yo las Mm. veía y se las enseñaba a mis hermanos, a mi papá, a mis amigos y decían, cómo eso lo puede crear una, una aplicación, ¿no? Que bueno, en Una este caso es un inteligencia. algoritmo. Sí, acá entra un poquito, pues ya cuestiones complejas que tienen que ver con el lado artístico. ¿Por qué? Porque a pesar de que logro llegar a buenos resultados a través de esta inteligencia artificial, yo Ujú. digo y decido que la portada, soy músico también, soy productor, tiene que ser generada por un artista, y eso también lo decía ayer, ¿no? Es más allá de que la máquina en este entonces me estaba dando buenos resultados, necesitaba un concepto diferente, que alguien conceptualizara mi libro a través del arte en una buena portada. Y bueno, ahí mi amigo Alejandro Cadenas logró hacer un trabajo espectacular, que de hecho ahí está y te quedan todas mis publicaciones de la portada. Sí. Y la verdad es un tremendo ilustrador y él llegó yo no le dije nada del concepto, él solito me dijo, oye, hacemos esto y dije, boom, ahí está, ya la tienes, ¿no? Yo Mm. me super emocioné y dije, jamás iba a llegar con una inteligencia artificial a eso, obviamente, ¿no? Y ese creo que sería el límite que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Que el artista todavía puede ser aún más disruptivo, puede hacer creaciones más interesantes que vayan más apegados con el concepto del libro, ¿no? Porque sin problema, Sí. varias ilustraciones de la que dicen hubieran quedado como portada de la novela, ¿no? Pero la verdad, sí, sin lugar a dudas, vale la pena contratar un ilustrador y contratar gente que sepa hacerlo, ¿no? Sí, ese es el eterno Y debate que yo creo que se ha generado ahora un poco en la actualidad, ¿no? Con las IAs, los ilustradores, si nos les quitan trabajo o no, cómo está funcionando un poco el tema. Eso es ahora la guerra que hay ahí un poco abierta, que es bastante, ¿no? complicada. De hecho, yo sigo ilustradores que se dedican también a hacer valga la redundancia, ilustraciones para portadas y decían, no la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero fíjate que yo lo que digo, y yo también como músico lo veo de esta manera, que hay que ver a la inteligencia artificial como un recurso para nosotros poder, pues, proyectarnos de una manera, pues, más grande, ¿no? Para ver más allá. Porque si nosotros no vemos esta herramienta como lo que es, como una capacidad de alcanzar nuevos límites, pues nos vamos a quedar atrás. Es como cuando se inventa la tecnología, se desarrolla la computadora y alguien dice, nos va a quitar el trabajo, se inventan las máquinas, ¿no? Toda Sí.
negociación. Imagínate si ya le hubieran dicho, no, nos van a quitar el trabajo. Pues no, al final lo que tienes que hacer es ocupar el recurso y a tu conveniencia. Pues obviamente no tenía dinero para estar pagando un ilustrador. O sea, le pagué a Alejandro y fue lo único realmente. Yo de ahí, pues todo lo digo, allá la aplicación, ¿no? Pero pues realmente es un recurso que puedes ocupar, puedes ahorrar y puedes ocupar ese otro recurso monetario en otra cosa, como lo es a lo mejor monetizar tus publicaciones, ponerles publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo Sí, que ahí es una cuestión de ocupar los recursos que tienes a la mano para hacer algo diferente, ¿no? De igual manera, pues yo dije, soy productor, soy músico, me encanta, yo soy fan de la música para películas, ¿no? Desde que tengo memoria, amo a Hans Zimmer, amo a John Williams, me gustan otros compositores como lo es Thomas Bergersen, música como Nightwish, que de igual manera, digo, es más metal escandinavo, pero es música muy similar, ¿no? Y yo dije, tiene que tener un tema musical, ¿sabes? Tiene que tener un tema instrumental claro. que vaya y represente el tema, y el libro, perdón. Y yo ahí voy con Diego Carbonell, que ahí está Dieguito, que estaba viendo el directo, y hizo un temazo que suena increíble, ¿no? Y cuando lo escuché la primera vez y escuché la melodía, que es el leitmotiv, el motivo que va a representar la novela y más adelante, pues la trilogía, porque bueno, este es el primero de 3 libros, pues yo dije, le queda perfecto, ¿no? Ya está. La Sí, escucho es y todo me un das. conjunto, ¿no? Del mundo que has creado, de las sensaciones que querías a lo mejor hacer llegar a los lectores y al final todo es conjunto, tanto los grafismos que tú publicas, como por ejemplo el uso de la música o cualquier cosita así. Yo creo que acaba llegando y acaba transmitiendo al lector y se ayuda a meterse en el mundo y a entender qué es lo que querías transmitir con la novela, ¿no? Sí, y es un clickbait también, te ayuda a tener un gancho para que es un buen libro, es un buen material, pero ¿cómo le haces para que el lector, que hoy en día, al igual que la música, tiene miles y miles y miles de opciones, ¿cómo le haces para que tu opción sea la indicada, ¿sabes? Pues siendo Esa es una diferente. pregunta clave. Pasa lo mismo con Spotify y con la música. En la música tienes millones de canciones en Spotify. ¿Cómo le haces para escoger tal o tal artista? Y a lo mejor no es un artista tan conocido, ¿no? Y es eso, es ser diferente, ser disruptivo y ser creativo a la hora de venderte. Hoy en día todos Claro. se venden. Desde diseñadores, ilustradores, escritores, o abogados, todos nos tenemos que vender porque es la época que nos tocó vivir, ¿no? Exacto. Al final hay que adaptarse y saber evolucionar y saber salir con una nueva opción para vender, para decir cómo me diferencio del resto, cómo puedo marcar la diferencia en ese aspecto. Y eso es muy importante. Totalmente, En- totalmente. Entonces, perfecto. Oye, esta introducción, genial. Vamos a meternos en materia un poco, vamos a hablar en general, el libro Boreal, muy recomendado. Vamos a hablar de Ujú. fantasía urbana, un poquito de Sí. cómo te has inspirado tú para escribir mitología, sobre mitología, cuáles son tus fuentes, tanto de inspiración como de documentación para el tema de mitología y traerlo a la actualidad. Claro que sí. Es compleja esa pregunta porque mira, yo, muchos de mis seguidores ya lo saben y muchos también de mis amigos y de mi familia aún más. Yo soy súper fan de todo lo que tiene que ver con la mitología nórdica, con los vikingos, desde que soy niño, ¿no? Vi 13 guerreros y me enamoré de la cultura. Obviamente, 13 guerreros es súper Hollywood, pero al final es una buena película, ¿no? Y ahí dije, quiero ser vikingo, ¿no? Y a partir de ese momento salían películas de vikingos, no sé, hasta cómo entrenar a tu dragón y decía, yo necesito ser ese vikingo, ¿no? Y de hecho tengo tatuado runas vikingas. Yo siempre he tenido vamos a decir, soy afín hacia esta cultura. Y me puse a estudiar un poco más de la cultura escandinava, del folclore escandinavo, sus cuentos, sus criaturas, obviamente todo lo que tiene que ver con la Edda y con todos los Aesir, los dioses nórdicos, todo que tiene que ver con la Sí, mitología, el cómo se creó el mundo. Hay un libro muy bueno que ocupé
de Neil Gaiman, que no sé si lo han leído, que está genial. Es una excelente adaptación de la mitología nórdica hacia el lector moderno. Se llama Norse Mythology y es de Neil Gaiman. Mm. Está fenomenal, se los recomiendo bastante. Ese fue de los primeros que leí, pero más allá de eso, también otra cosa que hice, yo quise adentrarme más en lo que era la cultura escandinava y de los países nórdicos, ¿no? Tanto actual como de hace años, ¿no? Vi varios documentales de History Channel. De igual manera, empecé a seguir canales de YouTube de Wiccas y de gente que leía las runas nórdicas, ¿no? Yo dije, tengo que saber cómo funcionan las runas para ellos y qué significan, ¿no? Para poder escribir algo que tuviera de alguna manera sentido, ¿sabes? Entonces, Claro, sí documentarse profundicé, y... sí, y no escribir digo, escribir, vamos a decirlo, con el respeto que merece hablar de otra cultura, porque si voy a hablar de mitología nórdica y yo no tengo nada de nórdico, obviamente, pues tengo que hacerlo con respeto. Que es como si alguien quiere hablar de mitología y de todo lo que tiene que ver con los mayas, los aztecas, pues lo tiene que ponerse a estudiar y tiene que Sí. ponerse a ver cómo fue la cultura en el momento. Documentar, como tú dices, creo que es algo clave para ocupar mitología y de hecho para cualquier novela tienes que, digo, cualquier libro de ficción o ficción tienes que ponerte a documentar y a estudiar y observar, ¿no? Yo creo que es muy Y ese fue el importante, sí. totalmente, ¿no? Ya vayas a hablar de enfermedades, de un virus, de los hongos, de lo que vayas a hablar, de hacia dónde vaya tu novela, pues tienes que ponerte a estudiar, por ejemplo, si es ciencia ficción, que a mí también, y yo escribo y estoy en proceso de crear algo de ciencia ficción, me gusta también pues, estudiar la física, soy ingeniero de audio realmente también, entonces sé de transducción, de electrónica, entonces todo eso también me gusta y creo que es importante que si vas a escribir sobre un tema y quieres que el lector pues llegue a adentrarse aún más a tu novela, pues tienes que ser algo que sea lo más creíble posible, ¿no? Y la única manera es Sí. fundamentando todo y documentándolo bien. Obviamente está tu cabeza que va a desarrollar una idea ocupando eso como base, ¿no? Pero tú tienes que llegar a esta base bien fundamentada para poder sacar ideas nuevas, creativas, por ejemplo, yo ocupé una nueva idea de cómo utilizar la magia con las runas nórdicas, ¿sabes? Las runas nórdicas ahí están, tienen su significado y yo lo que hice fue, ok, vamos a verlas desde fuera y ver cómo puedo hacer que sean más interesantes para el lector y hacerlas más dinámicas, ¿no? Eso me resulta muy interesante porque es lo que yo pienso es que si tú, por ejemplo, vas a tratar, aunque sea una fantasía, pero si vas a tratar sobre una mitología, sobre un ámbito geográfico, el que sea, tienes que documentarte, ¿no? Al final, aunque tú luego hagas tu versión de eso, saques tu lado más creativo, pero tienes que tener una base, una inspiración de base que no sea solo conocer los nombres, sino conocer el porqué de esa cultura, porque yo creo que también te va a ayudar a enfocar las tramas, a enfocar el libro, ¿no? La construcción del libro en sí mismo. Creo que es muy Mira, importante. es, es fácil. Si quieres romper las reglas, primero tienes que saberlas. Así de sencillo. Correcto, correcto, exactamente. Es que hay que conocer de lo que se está hablando para luego poder hacer tu versión. Vamos, eso es así. Totalmente. Exactamente. Bueno, pues coméntanos un poquito, a ver, cómo es para ti, cómo es tu proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo ha sido resumidamente, tampoco nos hace falta extender, pero en resumen, desde que tú tienes la idea hasta que la has bajado a la realidad, digamos, cómo es un poco tu proceso? ¿Qué empiezas? ¿Te haces algunos esquemas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu proceso creativo? Mira, yo la verdad, todas las ideas han venido a partir de la observación del mundo real, del mundo como yo lo veo y de mi vida cotidiana. Y a partir de la observación y de ser muy observador y de notar ciertos detalles de cómo actúa la gente, de las situaciones, de los paisajes, de repente me vienen ideas a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, el libro Boreal nace a partir de dos premisas, ¿no? Una,
de repente a mí se me ocurre la idea, oye, ¿qué sucedería? Ya sabes, estaba en mi momento de mente conspirativa, de que hay una conspiración por parte del gobierno, y digo, ¿qué pasaría si toda la mitología nórdica existió en realidad y todos los trolls, todo el folclore escandinavo existe y fue atrapado o fue, vamos a decir, enjaulado en una isla para proteger a toda la humanidad de ello, ¿no? Y el gobierno, de alguna manera, nos oculta esta isla para mantenerlos a salvo. Esa idea yo todo ahí con mi pizarrón y mi corcho lleno de esquemas, ¿no? De quién es la Apuntando, conspiración. ¿no? Esto aquí, esto allá, esto... Sí, Eso es interesante, ¿no? Eso obviamente, pues es. se me ocurrió y de ahí sale, ok, esta es una idea que tenía y la tenía ahí guardada, ¿no? Ya sabes, yo hago con mi catálogo de ideas y ahí las guardo. Las que me interesan las Guay, escribo porque luego tengo mil cosas y se me va la onda, ¿no? Y luego otra qué guay. idea que tuve, la segunda premisa, fue la existencia del zorrito del Ártico que visita a la protagonista y hay una persecución de este zorro y este zorro la está llevando hacia un objetivo, ¿no? En ese momento, se me ocurre la idea de que yo despierto y tengo un zorrito arriba de mí, veo sus ojos y lo empiezo a perseguir en una universidad y empieza a nevar, yo no tenía a lo mejor el concepto claro de hacia dónde iba a llevar la novela realmente, ¿sabes? O sea, no sabía en ese momento que íbamos a tener a tales personajes, ser un guía espiritual. Fíjate que hay algunos conceptos que me sucedieron y que se suscitaron de manera muy natural sin que previamente yo supiera que existieran. Ahí te va. Esos son datos Fue muy... surgiendo un poco, ¿no? Pero son datos que sí existen y cuando yo los imaginé no sabía que existían hasta que empecé a documentar todo. Por Qué ejemplo, bueno. Ori, que es el zorro, es un guía espiritual nórdico que está, vamos a decir, materializado en forma de un animal, ¿sabes? Cuando yo me pongo a investigar, yo encuentro que existen los Filja, que el Filja es el guía espiritual en forma de Nórdico, animal ¿no? del nórdico. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que ellos se presentan ante su dueño, vamos a decirle así, en los sueños. Y yo digo, madres, ¿cómo le hice para Coincidencia. poder coincidencia, ¿no? No, y en el libro hay muchísimas, nada más, ¿no? Porque, de hecho, el que Zorro sea un Phil ya tiene algo que ver con el personaje, que yo no lo sabía hasta, de hecho, después de investigar, me dije, no manches, bueno, acá, no manches, en español, en España, ¿qué sería? Sí, sí, se entiende, ¿no? Tranquilo. Carajo, Sí, como no este, fastidies o no me digas que te sorprende, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Era absurdo que lo hubiera atinado justamente al término, ¿no? Y así Sí, empiezan a haber varias coincidencias con la mitología que todavía yo no empezaba a documentar, ¿no? Porque esto lo hice, obviamente, después de imaginarme el sueño, imaginarme la idea de la isla, empiezo a crear el libro, empiezo a documentar y luego escribir el libro. Y cuando documento me doy claro. cuenta de que hay varias coincidencias y digo, ok, acá hay algo raro, ¿no? Me voy a ir Muy por ahí, ¿no? interesante, muy interesante. Además, te quería Sí, comentar sobre el personaje de Ori, que es el zorro blanco. ajá. Me parece muy, muy guay porque es un animal espiritual, es un guía espiritual, pero a la vez tiene un contrapunto que es muy gracioso, ¿no? Es un animal muy que le da un punto cómico, me parece muy interesante. Cuál es la clave para ti para crear ese personaje con un toque de humor que le da ese toque a la Sí. historia? Pues yo dije, mira, uno, dije, el personaje de Oro es un zorrito del Ártico blanco que lo ves y es adorable, pero en el fondo yo quería que fuera y tuviera la personalidad de un vikingo ebrio, ¿sabes? Yo dije, tiene que ser grosero, tiene que ser irreverente, tiene que ser alcohólico, le gusta el alcohol, se pone ebrio varias veces en el libro, este, te voy a decir, mi inspiración para el humor de Ori y de otro personaje que se llama Raúl,
viene de a Ujú. partir del anime. A mí me gusta mucho el anime, no, también lo decía ayer, que tuve un directo. No soy súper fan del anime, de que veo demasiado anime, pero me gusta mucho el anime, ¿no? Y he visto bastantes, y creo que hay un humor muy interesante en ciertos personajes de algunos Sí. animes. Y yo dije, ok, me gusta esto, yo lo que tengo que hacer y algo que yo quiero con el libro Boreal es tocar ciertas emociones del lector, emociones buenas y malas, ¿no? Porque voy a tocar Claro. fibras buenas que te voy a... Yo cuando leía el libro me reía, ¿no? Lo estaba escribiendo y me empezaba a reír yo solito, ni se quedaban viendo este güey, ¿qué onda, no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se está riendo? Y cuando leía la revisión me pasaba lo mismo. A pesar de que ya sabía qué pasaba, me volvía a reír porque me imaginaba otra vez la situación y decía, o sea, si es hilarante, si es muy divertido. Sí. Entonces, yo me doy cuenta, ok, me da risa a mí, seguramente a alguien más le va a dar risa. Por más Sí, simple que yo es sea, a muy alguien le tiene que... gracioso. Tanto en lo que habla Y como sí, lo que tú dices. Que tiene un contrapunto, ¿no? Como exacta, que es un zorrito muy chiquitito, muy mono y tal, y luego de repente eh, habla fatal, tiene una voz grave. Ese es el contrapunto, ¿no? Yo creo que es clave para ese personaje. sí, ese contraste fue muy divertido. Y de igual manera con el personaje de Raúl lo intenté hacer, ¿no? Que bueno, Raúl es mexicano. Yo dije, pues voy a meter a un mexicano y Raúl, que es de los personajes principales de la novela, que es de los mejores amigos de Jaden, que es la personaje principal, pues Ujú. también es divertido. Y algo que intenté hacer es que hubiera una dinámica entre los personajes y que diera risa, ¿no? Digo, no voy a decir más porque si no voy a spoilear a la gente que no lo ha leído, pero, Sí, pero claro, sí, claro, hay yo que dejar busco ahí. y otra cosa es que también busco tocar más adelante otro tipo de fibras y otro tipo de emociones en el lector. Frustración, enojo, pues obviamente tristeza. Sí voy a buscar y lo que y te lo digo abiertamente, mi objetivo con este libro también es un poquito el educar, ¿no? Porque hago también un poco de vamos a decir, una crítica social hacia, no sé, por ejemplo, Hollywood, Disney, de que es muy plástico y que siempre como es lo mismo, ¿no? Siempre es el mismo discurso. Yo busqué ser un poquito, salir un poquito de esa corriente, ¿no? Siendo Sí, más oscuro, como una de mis influencias, que es Guillermo del Toro o George R. R. Martin, o digo, Patrick Rothfuss en los primeros del Nombre del Viento deshace a Quote, ¿no? Deshace al personaje, que bueno, eso no es fantasía urbana, pero bueno, es excelente fantasía todo lo que hace Patrick, sí, al final son y deshace inspiración. totalmente, ¿no? Y creo, y otro tip que pues le podría dar a los creativos en general es que ustedes tienen que tener esta habilidad de poder obtener recursos a partir de sus influencias. Y eso no significa que vayan a copiar como tal, simplemente tienen que ser muy observadores y saber cómo utilizar ciertos recursos y conceptos, ¿no? Porque al final, si te pones a pensar tantos años que lleva la humanidad, que no se ha pensado y que no se ha inventado, que no se ha compuesto en música, que no se ha escrito. Exacto. Cojo El el punto es que lo concepto, hagas que lo hagas bien, ¿no? Que hagas una versión tuya y la hagas bien. Porque al final, inventado como tal, podríamos decir que casi todos los arquetipos de personaje, de trama, todo está inventado. Pero tú lo coges, haces tu propia versión y lo más importante, que lo hagas bien. Porque yo eso lo leí de Brandon Sanderson, que es como, no tienes que inventar nada, solo haz algo que ya esté hecho y hazlo bien. Haz tu versión, exactamente. hazla y ya Total, está, ¿sabes? Y también Sanderson es una, una máquina. Máquina. Sí, ¿Cuántos sí, libros escribe absolutamente. al año, el señor? Nomás del año pasado, cuando anunció todos los libros que iba a sacar este año, dije, nah, estás, estás loco. Sí, sí, es un genio. Bueno, Sí, totalmente. José, ¿nos podrías comentar un poquito? A ver, ¿cuál crees tú que es la clave o danos tres tips, tres claves que nos puedas dar para escribir fantasía urbana, para traer un poco la fantasía a la realidad, que nos resulte creíble y nos divierta? ¿Cuáles son tus tips para traer la fantasía?
Pues ya he dicho varios, pero ahí te van. O sea, número uno, pues sí, la documentación. Si tú vas a hablar de un plano real, de una situación real, del mundo real, de una universidad, de un país que existe, de un crucero, de una ciudad, de una cultura que existe, tú tienes que documentar y tienes que estudiar lo suficiente para poder crear a partir de eso. Si no, va a estar diciendo puras patrañas que podrían llegar a funcionar si tienes suerte, pero si tú haces que el lector sienta que es real, Lo inmediatamente vive, va a ¿no? sentir, lo vive. Y aquí vamos a hacer real varias cosas. Primero, pues sería el escenario, ¿no? Que es el lugar en donde están. Ya sea Inglaterra, perdón, ya sea una universidad, ya sea una ciudad. Tenemos que hacer que el lugar se sienta vivo. De hecho, hay muchas técnicas para hacer esto. Una que está un poquito loca, vamos a decirlo así, o fuera de lo común, es hacerle una entrevista al lugar al cual vas a representar. Esto lo hice La para clave, ¿no? algunos Un lugares. poco. Y fíjate, está medio loco, ¿no? Porque el lugar no habla, obviamente, pero para hacerlo más vivo, tú puedes hacerle una entrevista de, oye, ¿cómo eres? ¿Cómo te sientes? ¿Eres frío? Tal, tal, tal. Y cuando tú realmente ya sientes como escritor que estás en ese lugar, a la hora de transcribirlo y pasarlo a papel, el lector también se va a sentir ahí. Yo creo que eso Claro, es es que clave. es un poco como un iceberg, ¿no? Que tú ves la punta, te describen un poquito un lugar, pero se nota cuando el autor realmente se ha documentado en eso y lo ha integrado en sí mismo. Para esas letras, aunque sea un párrafo, pero se nota. Cuando algo está bien documentado, cuando alguien se fija en esas cosas, yo creo que es un punto importante y que la gente se fija. Sí, y para fantasía urbana es aún más hacerlo, ¿no? Digo, vas a hablar de un lugar, pues estudia el lugar, ¿no? Hasta estudia el cómo hablan, el cómo se comunican. Si vas a hablar, por ejemplo, de estudiantes, no puedes hablar como un estudiante si no eres un estudiante o si no has hablado como estudiantes. Si vas a hablar como no sé, digo, en este caso es más complicado, ¿no? Porque si pones un personaje que no existe, ahí sí ya corre tu imaginación, ¿no? Pero si Bueno, hablas pero cosas de que existen y es fantasía urbana, pues obviamente ahí sí tienes y debes saber el cómo también se socializan y cómo es la cultura, que es muy importante. No solo el exacto, lugar físico, sino la cultura que lo llena, ¿sale? eso es. Entonces sería Ese es uno. documentarse. En resumidas cuentas, documentarse bien, en primer lugar. En segundo Ahí lugar, ¿qué sería para ti? yo El te, segundo tip. yo te diría, el segundo tip sería el desarrollo de personajes. Algo clave es que, y ahí te va, yo creo que es una habilidad fundamental para el escritor, es ser empáticos. Ujú. Nosotros debemos conocer a nuestros personajes más o igual que a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, yo para poder escribir, porque bueno, cuando del libro Boreal está escrito en primera persona y lo está narrando Jaden, para Sí, poder escribir a través de Jaden, que bueno, más bien Jaden está narrando y yo soy el que está escribiendo lo que está viendo, tenía que ver todo el mundo y todo el ambiente y toda la situación a través de sus ojos. Entonces, paso uno, tenía que conocer a mi personaje principal. Ahora, para hacer esto hice varias cosas. Número uno, sí tenía una idea, ¿no? De cómo era, cómo hablaba, cómo se vestía, etcétera. Pero hice varias cosas para adentrarme psicológicamente, que bueno, el libro tiene un trasfondo psicológico fuerte y profundo. Hice varias cosas para adentrarme psicológicamente en todos los personajes. Uno, hice entrevistas como igual que con el lugar, con el personaje. Así de, hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu comida favorita? Cosas inverosímiles para el libro. ¿Tomas Coca-Cola? ¿Te gusta? ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Te gusta ir al cine? pero ¿Has al final tenido ayuda, ¿no? novio? ¿Cuándo fue tu primer? Pues sí, porque al final si tú vas a escribir y vas a personificar a alguien, tienes que conocerlo al 100% y todo lo que ha vivido previamente hasta ese momento, ¿sabes? Eso fue uno. Y sí tengo, ahí por ahí tengo las entrevistas y las veo después de un rato decía, ok, no me acuerdo de esto, me ponía a leer las entrevistas, ¿no? Y otra cosa que hice fue hacer estudios vamos a decir test, exámenes psicosométricos de mis personajes.
de los personajes. yo Ujú. me adentraba dentro del personaje de Jaden y decía, a ver, vamos a hacer este exámenes de habilidades, ¿no? Este exámenes de personalidad, ¿no? Y lo hacía como si fuera ella, no siendo yo, no como Josian, sino como Jaden, ¿no? Y a ver, ella qué haría, ella qué pensaría, y en ese momento pues intentaba hacerlo como siendo ella, que era muy difícil, ¿no? No, pero es un Y lo punto hice con varios. muy clave para un protagonista, yo creo, perdona que te corte, pero creo que es muy importante el saber interiorizarlo, porque al final cuando escribas sobre él, va a estar escribiendo ella en este caso, porque tú ya lo tienes tan interiorizado que solo te pones a plasmar, no tienes que pensar, esto lo sabrá mi personaje, no lo sabrá, porque tú ya has interiorizado su personalidad, su psicología y lo traes a la realidad, simplemente. Totalmente, ¿no? Y fíjate que lo hice con más personajes. Lo hice con Ori, lo hice con Raúl, lo hice con todos los personajes principales, ¿no? Y con los que iban a ser protagonistas. ¿Por qué? Y también, además de eso, tenía que saber hasta dónde sabía Jaden de los otros personajes, porque pues al final la narración que tengo es lo que ella percibe del mundo y es cómo percibe a los otros personajes. Obviamente Uy, un momento que se ha interrumpido. Vale, sí. Perdón, que se ha cortado la conexión un momento. mande, mande. Sí, los plot twists. Que se había cortado por un momento el vídeo, pero ya te escucho Ah, de nuevo. súper. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien de momento. Ya. Entonces creo que eso es clave, ¿no? El saber cuál es la relación del personaje con los otros personajes para así poder eh, nosotros también como escritores ser empáticos a la hora de escribir a través de ellos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, ¿Ya hay regresaste? algún corte, ¿Estás pero bueno, ahí? Ahí sí, estás. estoy aquí. Sí, lo que tú comentas, al final la relación entre personajes es muy importante y más si tú conoces un poco, pues eso, su Ok. comportamiento, ¿no? Cómo responden a las cosas. Exactamente, ¿no? Creo que eso es clave, ¿no? Y como te digo, es la empatía, ¿no? El ser empáticos, ¿no? Nosotros como escritores con los personajes, porque así vamos a lograr sentir a través de ellos. Mira, esto mismo yo lo aplico con la música. No sé, Max hace rato estaba ahí, que es uno de los músicos con los cuales trabajo y tiene una banda que se llama The Animal Plastics. Si el productor y que es el que lleva el producto musical logra ser empático con el artista, va a transmitir más fácil las emociones que tiene. Yo llevé ese mismo concepto hacia la literatura, hacia la escritura, y me funcionó. Exacto. Es Básicamente creo que que lo has plasmado ese sería el perfectamente. segundo, ¿no? Eso es, sí, exacto. Es el segundo consejo, ¿no? Este, y tercero, ¿cuál sería? Híjole, pues creo que esos serían los dos principales, ¿no? Porque bueno, ahí Esos son los creo principales. que ya es bastante complejo ya todo lo que dije. Leer No es tan mucho, ¿no? sencillo, ¿no? También, leer del Sí es difícil, género. ¿no? Documentar, ser empático con el personaje y estudiarlos, ¿no? Eso es, sí. Y si queréis dejar algún comentario, alguna pregunta, recordad que José seguro que os la va a contestar encantado y las leeremos luego. Así que, por favor, podéis comentar y ahora retomamos el tema por donde lo habíamos dejado, ¿vale? Y Sí. comentamos. Bueno, Es en eso, un libro que la, me, recomendases, un libro que nos recomiendes. solo uno. Uno, un libro, solo puede ser, o una, si es una saga, vale, pero si no, tiene que ser un libro, ¿eh? Pero ¿sabes qué? No voy a recomendar algo de fantasía urbana, voy a recomendar algo de fantasía realmente, porque ¿sabes qué? Creo que si lees la fantasía adecuada te puede ayudar a obtener más recursos. Hola Alexandra, mira, ya llegó Alexandra. Castrillón. Definitivamente, pues voy a recomendar El nombre del viento de Patrick Rothfuss, ¿no? Ese libro creo que
A mí lo que más me deja ese libro y el cómo escribe Patrick es que en cada página hay un nuevo aprendizaje, hay algo que te puedes llevar, aplicarlo a tu vida diaria. O sea, realmente hay unas frases que dices, ¿de dónde la sacó Patrick? O sea, de dónde Qué rayos bueno. sacó sí, y aparte es muy empático y eso más todo el sistema de magia, el mundo de fantasía, el desarrollo de personajes es increíble. Entonces yo creo que sí, El nombre del viento sería así el libro que recomiendo, así, number one, ¿no? Número uno. A mí además me encanta cuando leo frases en un libro que me gustan, le pongo unos post-its. Tengo el libro, normalmente que leo en la cama o lo que sea, y tengo ahí una tira así de post-its y digo, ¡ay, qué buena frase! Y le pongo un post-it para luego poder mirarlos y ver las frases que más me han gustado del libro. Me encanta eso. ¿Tú lo haces? ¿Tú Sí, lo yo haces también, y también? más que luego ¿Sí? sí, sí, totalmente. Y luego hay cada frase. Hay algunas que para no perder tenerlas más a la mano, tengo ahí un blog y la anoto en mi libreta, lo que sea, ¿no? Porque sé que es algo que me va lo voy a utilizar después o la voy a ocupar para algo, ¿no? Pero sí, totalmente. Y voy anotando y voy viendo. Y también cosas que me llaman la atención del libro, de cómo desarrolla algo, lo anoto o lo pongo ahí. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues muy bien. Además, pues mira, tengo aquí en la silla, si te fijas, un poco nórdica también, ¿eh? No te hayas fijado, pero Ya mi silla vi. es un poco nórdica. Pues nada, quería comentar, sí, a mí también me gusta la mitología, ¿eh? Tengo un tatuaje en el tobillo que es de cómo entrenar a tu dragón, pero no sé, no lo ve mucha gente, pero está ahí, está ahí. Y bueno, aunque es una Es versión pues buenísimo. más de dibujos, pero me encantó, me encanta la relación que tiene Hippo con Desdentado Chimuelo, creo que es allí. Totalmente. Y, y me encanta esa película y me gustó mucho su relación. Y vi un poco un símil, obviamente con tu versión, de entre Ori, ¿no? Y la protagonista. Y dije, guau, aquí está un poco ese rol, aunque Chimuelo no habla, pero sí que lo vi un poco en ese rol de la mascota a veces molestona y tal. Me gustó mucho eso. Y nada, te quería comentar, tú sobre mitología, entiendo que conoces varias mitologías, esta es como has dicho la que más te gusta. ¿Qué crees? ¿De dónde crees que viene la mitología? O más bien, ¿crees que esconde algo de realidad la mitología? ¿O crees que es puramente mitología? ¿Crees que hubo ahí algo fuera del mundo conspiranoico? ¿Crees que hubo algo de verdad en la mitología que nos ha llegado hasta el día de hoy? ¿O no? Perdón, lo último ya no te escuché. ¿Qué me preguntaste? Ah, perdón. Si crees que en la mitología se esconde algo de realidad o es puramente fantasía. Ajá. ¿Tú qué crees a lo largo de tantos años que a la mitología que ha llegado a nuestros días? O sea, ¿crees que o sea, tú lo que me estás diciendo es que hay algo real de todo detrás de cada historia y de toda la mitología? ¿Es lo que me preguntas? Exacto. Si ¿tú crees que puede haber algo o que hubo algo de realidad dentro de la mitología que ha llegado a nuestros días o lo descartas completamente? Yo creo que sí. Obviamente creo que hay cosas que a mí me gustaría que fueran realidad o que fueran algo, pues presente, ¿no? O algo, no sé, la existencia digo, estaría loquísimo, ¿no? De los dragones, etcétera. Pero yo creo que detrás de la mitología, más allá de que sí podrían existir pues mitos, leyendas. Creo que también todas estas historias pues ocultan o no ocultan, sino tienen de fondo también mucho aprendizaje y muchas lecciones y más que nada el cómo la gente pues vivía y cómo la gente también y cada cultura podía ver representada su realidad, ¿no? Y luego Claro. es muy chistoso porque entre cada cultura, a pesar de que son bien diferentes, tienen similitudes en su mitología y tú te quedas
Madres, ¿no? O sea, como un dragón puede existir en la misma mitología que, no sé, acá tenemos el dragón emplumado, ¿no? En México, como también existían los dragones, obviamente, en Japón Sí. digo, ha de haber tiene que haber alguna conexión, obviamente, pero si tú te pones a ver todo el trasfondo de cada una de las mitologías y de la historia y de la cultura, pues sí hay similitudes, ¿no? Y te puedes quedar pensando, ok, de alguna manera, pues algo de esto tiene que existir de alguna forma, ¿no? Ya sea Es curioso, espiritualmente es hablando, curioso. ya sea físicamente hablando o en cuestión de conceptos de cómo ven la muerte algunas culturas, pues es muy similar, ¿no? Acá en México es chistoso porque tenemos una cultura de la muerte muy presente, ¿no? Tenemos el Día de Muertos, tenemos, Sí. digo, durante mucho tiempo hubo, digo, en todo lo que tiene que ver con los aztecas y todas las culturas que vivieron acá en México, pues los sacrificios, o sea, la cultura misma de la muerte es algo, pues, muy común en nuestro país y creo que también, de hecho hay un documental de la muerte que lo narra ay, ¿quién lo narraba? Lo narraba ¿cómo se llama este que tiene una voz así increíble para narrar? Morgan Morgan Freeman. Freeman. Lo narra Morgan Freeman y está increíble y él iba hablando sobre cómo ve la muerte cada uno de estos diferentes culturas y es impresionante, ¿no? Sí, Pero cambia mucho el concepto, ¿no? sí, pero yo creo que sí tiene que haber algo, alguna similitud, algo que haya en común. Tal vez, tal vez. Oye, voy a hacer, si te parece, muy interesante, vamos a leer algunas preguntas que ha podido hacer la gente para nosotros. Bueno, para ti. ¿Cómo hiciste para que Jaden no cayera en el rol de Mary Sue? Te pregunta Bunny Lani. ¿Cómo le hice? Pues yo creo que, pues haciéndola lo más auténtica posible. Y sabes que yo sí busqué meterle muchas emociones, tiene ansiedad, tiene depresión. Dije, ok, quiero que sea un personaje real, que se pueda identificar con muchos estudiantes. Yo trabajo en una escuela y sé que muchos de la comunidad juvenil de hoy en día, pues sufrimos, digo, yo me puedo meter en ese rubro, pues sufren de ansiedad y Sí, depresión, ¿no? Y yo lo que quería era buscar una manera de que mis lectores también pudieran hacer empatía con estos problemas de salud mental y llevarlos hacia algo positivo, ¿no? Hacia la superación personal, ¿no? Entonces, eso creo que fue la clave, el buscar que sea un personaje muy natural, con problemas muy marcados, pero al final sí con una personalidad también muy definida. ¿Que eso cómo lo hice? Pues con los claro. cuestionarios, los exámenes, etcétera. Claro, al final yo creo que no es simple, es tan simple o tan difícil a la vez como hacerlo lo más real posible, ¿no? O sea, al final traer a alguien lo más real que puedes, pues no sigue ningún canon, tiene su propia personalidad. En algunas cosas cumplirá con ese estándar, en otras no, tendrá su propia forma de ver las cosas, ¿no? Que creo que es lo interesante. Totalmente. Eh, así es. Seguimos. Wallflower pregunta que qué opinamos sobre los libros que hacen pasar a sus protagonistas por el camino del héroe. Para mí, me adelanto, me parece bien mientras esté bien hecho y resulte interesante porque creo que es un arquetipo de historia que nos gusta y nos sigue gustando y nos gustará en el futuro y lo vemos en toda clase de géneros y me parece que si está bien traído y si es interesante, no me parece bien, vamos, en esencia. ¿Tú qué opinas? Ay, a mí me gusta y de hecho, que es chistoso porque la semana pasada en una de mis clases justamente hablé del camino del héroe, pero aplicado a tu vida personal, ¿no? Y les explicaba, es que este modelo para contar una historia la han ocupado siempre, ¿no? Y creo que
nada siempre. más vas cambiando al personaje y cambias al maestro y que falla todo, etcétera, ¿no? Y lo mismo del elegido, que fíjate que el Jaden pues tiene un poquito el giro de ser la elegida. No voy a dar más, pues, no voy a spoilear Spoiler. nada. No, no, spoiler alert, ¿no? Pero pues sí, obviamente, lo digo ahí, ¿no? Ha sido elegido por los Aesir para detener la noche eterna. Pero yo sí busco darle un giro más oscuro que tenga pues un trasfondo más complejo, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho hacer el viaje del héroe y como tú dices, siempre y cuando sea llevado de una manera correcta. Y el punto creo que hoy en día, como les decía, es ocupar los recursos y también tú puedes adaptarlo y crear algo diferente. Exacto. Funciona igual, digo, yo soy productor, soy músico, por eso casi siempre te voy a hacer referencias con la música, pero funciona igual con la música. Las mismas, podrían ser, etapas de la canción, tú la puedes transducir y las puedes modificar para hacer algo diferente. Claro, exacto, yo es lo que veo, que al final es lo que decíamos, los arquetipos de trama, de personaje y demás son casi siempre o los mismos o muy similares o comparten cosas entre ellos. Entonces creo que es más clave el hacerlo bien, hacerlo tuyo, hacer una buena versión, que el decir voy a buscar a alguien un arquetipo súper original, porque una cosa clave, si los arquetipos son los que son, es porque funcionan. Y A la los gente tropes, les ¿no? gusta, Totalmente. a ti Sí, te gusta también leerlos. Entonces, no creo que estén mal, creo que están bien, aunque haya que hacer nuestra versión, adaptarlos y traerlos con cierta gracia, pero creo que son algo que está ahí, que va a estar ahí y va a estar siempre, porque nos gusta leer esa clase de historias también, ¿no? Más cositas, a totalmente. ver, más comentarios. Sí, dime, dime. No, 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 o sea, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El trope ya se crea y estos arquetipos se utilizan, hay que saber cómo ocupar esos recursos y te digo, como tú decías, ¿no? Todo ya está creado, hay que darle más bien que nuestra visión de eso sea original. Es eso, ahí está Claro, la darle clave. una visión original. Yo creo que al final Ahí hay está. muchos escritores que huyen de usar los arquetipos, usar las tramas, usar tal, y hay veces que los lectores son quienes buscan esta clase de arquetipos. O sea, el escritor, o sea, el lector muchas veces ve un libro y pone, tiene enemies to lovers, tiene la travesía del héroe y tal, y lo compran por eso. O sea, ¿cómo vas a querer tampoco evitarlo? No sé, hay mucha gente que está deseando, en plan, me apetece leer un libro que tenga enemies to lovers, por ejemplo. Y la gente lo busca también. Entonces, Totalmente, sí, sí, pues sí, también, ¿por qué y es evitarlo, no? válido. Y es válido, sucede también en el Claro, cine, en las películas, series, en la música funciona de la misma manera y así es claro. esto, ¿no? Tú Esa, también sí, tienes que tú vas a apuntar, ver, ¿no? claro, claro, exacto. A ver, tú vas a ver una película de James Bond y, a ver, no esperas tampoco el megadrama, ¿no? Esperas ahí al tipo haciendo cosas heroicas, dando disparos, en fin, tienes un perfil que creo que es lo que buscas cuando vas a ver esa película. Pues con los libros hay veces que pasa lo mismo, ¿no? Que te quieres meter en ese mundo sabiendo lo que hay, pero disfrutando a la vez de eso, que no tiene nada de malo. Claro, totalmente. Eso es. Pues mira, te comento otra pregunta más que nos han hecho por Instagram, que la tengo aquí, que es ¿cómo puedo avanzar en mi historia si sé el inicio y el final, pero no sé cómo darle forma? ¿Quieres Es responderla complicada, ¿eh? tú? Sí, sí, es complicada. Mira, te, Es te voy a decir complicada. algo que yo hice, porque yo inicié igual, obviamente sabes el inicio y sabes el final, y tienes una idea de cómo van desarrollándose los personajes, y tienes que tener en cuenta que a lo mejor muchas cosas de las que vas a escribir no van a funcionar. Pero yo algo que hice mucho fue ocupar mi instinto, ¿no? Y analizar si las situaciones por las cuales iba llevando al personaje realmente la iban a llevar hacia un lugar. Y si no la iban a llevar a ningún lugar y solo era una idea que no llevaba nada y a nada de la historia, la quitaba o simplemente no lo desarrollaba. Pero sí, sí sé que iba a aportar al desarrollo del personaje o para introducir a un personaje o para dar el trasfondo de un personaje que lo iba a ocupar después, lo agregaba y por ahí me iba, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho con el instinto
y de conocer bien tus personajes y de cómo van moviéndose a través del escenario que tú ya creaste, de la cultura Exacto. y de la relación entre ellos, si fueran Legos, tu casa Se fue. moviendo. Eso es, sí, exacto. Creo que es muy importante todo lo que has comentado y que para mí es muy importante pues tener un poco unos puntos faro, es decir, quiero que la trama llegue a este punto, quiero que pase por aquí y yo me pongo esas marcas, ¿no? De a mitad de historia esto tiene que haber pasado sí o sí. ¿Cómo voy a llegar a eso? Pues Totalmente. si no lo tienes muy claro, pues está bien, puedes ir escribiéndolo, pero sabiendo a dónde quieres llegar, porque al final eso se nota y es lo que tú dices, cuando tú escribes una escena, al final tiene que tener un porqué para desarrollar el personaje, para desarrollar la trama, para que conozcamos más un dato que necesitamos conocer, pero que sirva para algo, ¿no? Poner cosas ahí que no sirven, no aportan y no llega un punto en el que dices, esta trama al final no ha servido para nada. En fin, que yo creo que está bien que esté todo conectado y pensado y que el lector se da cuenta cuando eso está bien hecho, ¿no? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que en el libro Boreal sí puse varios puntos así. A la mitad hay uno, al tercio hay otro, a los tres cuartos. Sí puse como varios puntos claves que tenía que ir llegando. Iba llenando los espacios como si Claro. fuera una vivencia y teniendo pues la empatía y buscando estas situaciones también chuscas, ¿no? Chusco me refiero a algo que dé risa, ¿no? Que sea divertido, ¿no? Y también yo busqué entretenerme y disfrutar a la hora de escribir. Porque digo, si yo ya escribo algo y me da. Sí, exacto, lo que estás comentando, que al final tú tienes que escribir, yo creo que algo que a ti también te guste, ¿no? Y te llene y te haga gracia y decir, si yo quiero hacer vivir esto al lector, yo tengo que vivirlo un poco con él a la hora de escribirlo. Eso creo, ¿no? ¿Me escuchas? Hola, hola. Se corta, hola, a ver si no se nos corta otra vez. Ya regresó. Vale. Ya, ahora sí. Eso sí, lo que comentaba, No te escuché, perdón. no, 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 tranquilo. A ver si funciona bien. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas bien? Ahora sí, ya te escucho. Sí, eso nada, simplemente que es importante vivir las escenas con tus personajes. Si es una escena triste, a lo mejor, o una escena cómica, pues al final tú integrarte en esa escena y vivirla con ellos, pues te hace que el lector luego, a la hora de leer, también la viva, ¿no? O se vea un poco reflejado en la escena, esa calidad a la hora de vivir y de escribir cada escena del libro. Totalmente de acuerdo. Sí, concuerdo totalmente Bien. contigo ahí. Y pues sí, y si tú lo disfrutas y lo haces de esta manera, pues creo que si tienes el inicio y el fin y vas poniendo estos puntos intermedios, pues vas a llegar al camino final, ¿no? Eso es, eso es. Pues bueno, vamos a pasar ya casi que al cierre. Vamos con las preguntas de cierre, que creo que varias personas que pasen por la sección van a poder contestar estas preguntas. A ver si se le conecta. Vale, las preguntas cierre te comentaba que son las que vamos a tener para los diferentes autores y que nos va a contar un poco sobre ti y sobre lo que va a pasar. Entonces, la primera pregunta es, ¿nuevos proyectos o horizontes? ¿Cuál es tu proyecto? Puede ser continuar con el libro Boreal, ver qué tal funciona, en fin, que nos cuentes un poquito cuál es tu visión de aquí a unos meses, qué es lo que va a pasar con Josean y con su obra. Mi- ¿Ya me escuchas? Ya. Te escucho. Súper. Mira, ahorita ya estoy Mi reto para este año es escribir la segunda parte del libro Boreal. El libro Boreal es una trilogía que se llama La Edad de la Dama Verde. Van a ser 3 libros. Este año voy a escribir el segundo. Y de igual manera, mi otro reto, porque es un reto para mí, es escribir la primera parte de otro mundo de fantasía que he estado creando y he estado charlando y he estado ideando desde hace tiempo.
Entonces, Muy bien. obviamente mi prioridad es darle al segundo del libro Boreal, de la saga de la Edad de la Dama Verde, y crear la primera parte de esta otra saga, que bueno, no voy a decir nada porque pues, no tiene punto, pero bueno, tengo unos 3 diferentes, vamos a decir, mundos, los cuales sí pienso desarrollar poco a poco. Tampoco no tengo tiempo para hacer todo, para sacarlo ya, obviamente, ni para escribir todo ya, pero sí, ese es mi plan, ¿no? Y No, obviamente tienes un voy montón de proyectos, ¿eh? a... sí, Un tengo montón, ¿eh? problemas. Sí, no sé qué, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, Dios proveerá. No, muy Totalmente, bien, hay que tener proyectos. Luego, si salen adelante, bien, si no salen también, pero tener proyectos y como tú, que veo que tienes las cosas bastante claras, muy importante. totalmente. Claro. Más cositas. Siguiente, una cosa, una pregunta que tú quieres que le haga yo a la persona que va a venir invitada la semana que viene. Esta pregunta la decides tú. Ay, No sabes quién va a venir, ah, nadie lo sabe, pero no. ¿qué le podrías Ah, está preguntar? difícil. Vamos a hacerlo interesante. Si Vale. tuviera que elegir es que depende. Vamos a decir compositor o artista que hiciera la melodía o la canción principal de su obra, ¿cuál sería y por qué? Muy interesante, relacionado con la música ahí, conectando con tu mundillo. Lo Muy tengo bien, que muy hacer así. bien. Súper, súper. ¿Hay alguna cosa que quieras comentar que nos hayamos dejado? Porque hemos estado hablando de muchas cosas. ¿Quieres comentar algo en especial No, no, que pues tú bien. quieras? Yo los invito, obviamente, a leer mi libro. Tiene el objetivo, como ya les dije, de hacer conciencia en todo lo que es la salud mental. Tiene que ver también con la ansiedad, la depresión. Y créanme, yo sí busco, o mi objetivo es tocar diferentes emociones a lo largo de toda la trama. Entonces, estoy seguro que van a reír. Si no lloran, por lo menos se van a sentir muy mal, se va a enojar, se van a enojar, puede que se enojen conmigo, puede que no. Es un libro muy emotivo y creo que además de eso, como creo que ya lo dijo ahí Katza y también otras lectoras que pues, ya leyeron el libro, lo están leyendo, sí es un libro bastante divertido, ¿no? Pero bueno, Muy es, bien. es eso más que nada. Si me quieren seguir, ahí están mis redes sociales como José.escritor. Y si quieren colaborar, si quieren escribirme, si tienen dudas, yo la verdad me gusta mucho hablar con mis lectores. De hecho, podrán preguntarle a las que están acá. Yo sí te odié. No me odies. Perdón. Perfecto. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Pero Eso bueno, es. Muy es eso interesante, nada. muy interesante. Esto que nos comentas, evidentemente, es de aquí, leer el libro Boreal, porque vais a ver en práctica todos los consejos que nos ha dado Josean, pues lo vais a tener ahí en el libro y lo vais a poder leer y disfrutar, de verdad, que es una maravilla, os lo recomiendo personalmente. Y bueno, nada, comentar a los espectadores que comentéis en todas las publicaciones que lleve este post, vais a poder comentar y hacer la pregunta que queráis si no habéis podido llegar al directo, que Josean yo se lo voy a enviar para que os responda si puede y si tiene tiempo, en cuanto pueda os va a contestar y si tenéis alguna Claro que sí, duda, pues ponedla por los comentarios del vídeo que os lo va a comentar. Y también podéis comentar totalmente. sobre otros futuros autores que queréis que pasen por la sección. ¿A quién queréis que traigamos como invitado? Lo podéis comentar también. Entonces, nada, por mi parte ya cerramos, vamos a despedirnos por aquí. Para mí decirte que ha sido un placer tenerte por aquí, ha sido una conversación que se me ha hecho muy corta. Es como Eh, charlar entre amigos, se me hace como y muy ya no, fácil, muy fácil. y ya no hablamos de gatos. Exacto, exacto. Que ya ahí tenemos para otro directo hablando solo de los gatos, que tengo De yo lo por que ahí. tipos de gatos, ¿no? Y cómo ocuparlos como recurso para escribir. Exacto, exacto. Impresionante. Nada, que Súper. ha sido un verdadero placer para mí y No, que estás invitadísimo. Coméntame.
No, yo te iba a agradecer, gracias a mí por invitarme, para mí ha sido un honor, creo que fue el primero de tus invitados, me encanta, ojalá me invites pronto otra vez y voy a buscar internet es muy bueno, se me hace raro que haya fallado, una disculpa, estoy en el mejor internet Tranquilo. de la escuela, pero bueno, yo con gusto, si me quieres volver a traer y charlar de lo que tú quieras, yo estoy aquí, ¿no? Y me encanta, me encanta. Como tú dices, una charla entre Todo. amigos, entre colegas, y lo que pueda Eso salir es, está genial. eso es. Aquí tienes tu espacio, ha sido un Gracias. placer, espero que lo hayas disfrutado mucho. Gracias por abrir esta sección y que nada, que nos vemos pronto, ¿vale? Sale, muchas gracias. A seguir Chao, disfrutando del a proceso y darle. triunfando con tu novela, que lo estás haciendo genial. Mi enhorabuena. Gracias, gracias, Guillermo. Cuídate. Chao, Nos vemos. chao. Gracias a todos, gracias a todos. Una chica en busca de venganza. Un pasado misterioso. Un futuro que nunca habría imaginado. ¿Qué destino te espera cuando vas más allá de todo lo que crees? Descubre un mundo nuevo lleno de aventuras que te atraparán desde el primer capítulo. Descubre El despertar de la luna, de Guillermo Bautista.